Fuera del bullicio del centro se extiende la otra Lhasa. Excepto por los rótulos en tibetano, sería fácil confundir esta con cualquier otra ciudad en China. En uno de esos barrios nos volvemos a encontrar con el matrimonio que conocimos en el tren. Ella ha conseguido volver al taller de costura donde ella trabajó. Gana 5 euros diarios. Su marido lleva varios días buscando algo. He encontrado un trabajo. Me han llamado para que vaya. Reconocen que casi no han tenido que cambiar sus costumbres. Con los tibetanos se comunican poco, no todos hablan mandarín. Se relacionan con la gente de su provincia, Sichuan, que limita con el este de Tíbet, de donde procede la mayoría de los chinos Han que viven aquí. Este local es de un patrón de Sichuan. Aquí la vida es igual que en Sichuan. Los tibetanos comen comida tibetana, té con manteca, carne de yak. Nosotros comemos arroz y verduras de Sichuan. Con el tiempo, los tibetanos van viviendo cada vez más como nosotros. Ahora también comen verduras. Aquí ya se pueden cultivar verduras. Antes no se cultivaban. Los mares de plástico también han llegado hasta Tíbet. Aunque es difícil encontrar frutas y verduras que quieran crecer a 3.700 metros de altura, en esta cooperativa lo han conseguido. Sandías y fresas en verano y verduras en otoño. Cuando se fundó hace 6 años, los tibetanos no querían trabajar en los invernaderos. No estaban acostumbrados a estos productos. El gobierno les formó y una expropiación, y el dinero hicieron el resto. Antes, en esta zona, había unos 700.000 metros cuadrados de terreno destinados al cultivo, donde vivían 800 familias. Ahora solamente queda una cuarta parte de ese terreno dedicada al invernadero. El resto del terreno se ha aprovechado para la construcción de edificios. A cambio, los gobiernos locales nos dan al año 900 yuanes, 90 euros, como subvención. Cultivan trigo y cebada como lo hicieron sus padres y antes sus abuelos. La diferencia con el Tíbet anterior a 1950 es que estos campesinos no son siervos ni tienen que dar toda su cosecha a un señor. Solo el 10% de la superficie de China es cultivable, pero son agricultores el 45% de sus habitantes, en un sector que cuenta con un escaso grado de mecanización. Para conseguir la modernización de la agricultura y del país, bastaría con que solo entre el 25 y 30% de la población total se dedicara a la agricultura. Sería suficiente para mantener el desarrollo del campo y satisfacer la producción de cereales. Fuera de las 2 ciudades grandes que hay en Tíbet, Lhasa y Tsigatsé, el ritmo vital recupera tradiciones milenarias. El 80% de los casi 3 millones de habitantes que tiene Tíbet vive como ellos, en zonas agrícolas y ganaderas en el sur y el este de la región. Las letras de sus canciones son las mismas que hace 2000 años. Hablan de la naturaleza, una naturaleza ahora en peligro. Hay más carreteras, más coches, más fábricas y más gente. En definitiva, más contaminación. El ecosistema de la meseta del Tíbet es muy frágil. No es como otras regiones que pueden soportar mucha gente si tenemos en cuenta los recursos medioambientales. Sabemos que existe un calentamiento global en el planeta. Cualquier cambio en el Himalaya y en la meseta del Tíbet tendrá repercusiones mundiales. Unas fuertes lluvias pusieron en peligro las casas de los 300 habitantes de esta aldea. Para evitar que se les vuelva a inundar, la están canalizando.
El gobierno tibetano asegura que invierte en cada campesino 10 euros al año para que tengan sanidad gratuita. Es parte de una política preferencial que comenzó en la década de los 80 para desarrollar Tíbet, el único lugar en China que no paga impuestos al gobierno de Pekín. Cada vez que el viento las roza, sus ruegos se expanden por la tierra. Por eso los budistas, que son el 90% de los tibetanos, escogen lugares como este para colocar banderas de oración. Al otro lado del río está el Templo de la Roca Cobriza, un pequeño monasterio donde viven 26 monjas. Casi todas eran campesinas, que ahora se mantienen con las donaciones de los fieles. Hay benefactores de estas oraciones. La mitad del dinero que nos dan es para las monjas, la otra mitad es para el mantenimiento del monasterio. Comemos 3 veces al día, al mismo tiempo que recitamos las oraciones. Hasta hace 60 años no había límite. Podía haber tantos monjes como aceptaran los monasterios. Pero el gobierno chino impuso un cupo, no más de 50.000 en todo Tíbet. La política es que los monasterios se mantengan por sí mismos. A los pequeños y alejados no llega el turismo. Los templos grandes, con reliquias importantes, reciben ayuda del Estado, que también paga un sueldo a los monjes que tienen plantilla. Los templos grandes, como por ejemplo algunos de Lhasa, tienen una situación económica mucho mejor en comparación con los monasterios apartados, por los ingresos del turismo, por la venta de las entradas, las ofrendas que dejan los peregrinos y las contribuciones voluntarias de los budistas para el sustento de los monjes. Por eso se permiten más monjes. En fin, todo está en función de la situación del templo, sobre todo de la situación económica. Sus calles medio vacías y la poca actividad que se percibe en una primera mirada no nos permite imaginar que este monasterio es el más rico de todo Tíbet. Tasilumpo es la residencia de los Panchen Lama, el segundo líder religioso en Tíbet después del Dalai Lama. El 10º Panchen Lama era el propietario de numerosos bienes, pero desde que murió, hace 18 años, estos bienes los administra el monasterio. El sucesor que nombró el Dalai Lama no fue reconocido por China y hoy se encuentra en paradero desconocido. El gobierno de Pekín eligió su propio candidato, que todavía es menor de edad. El 10º Panchen Lama creó durante su vida grandes propiedades. Tienen granjas, tierras para la ganadería, fábricas de alfombras e incluso empresas de construcción y hoteles por todo Tíbet, y también uno en el interior del país que son muy rentables. Por eso decimos que el monasterio se autofinancia. El 10º Panchen Lama era el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional. Cada uno de los rincones de esta ciudad monasterio está impregnado de 5 largos siglos de historia. Una de sus etapas más terribles fue durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976. De los casi 6.000 grandes y pequeños monasterios y templos que había en Tíbet, apenas 200 consiguieron mantenerse en pie. Solo los más importantes fueron reconstruidos, pero Tasilumpo no consiguió recuperar su esplendor. Hoy residen entre sus muros 800 monjes, nada que ver con los 8.000 que un día tuvo.